7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como mexicanos, todos son de aquí, todos son mexicanos, ¿hay algún extranjero? Todos son mexicanos. Una de las cosas que tenemos que entender como sacerdocio, como liderazgo y como iglesia de Cristo es que como mexicanos, ya simplemente el hecho de ser mexicanos, México está fundado con raíces de idolatría, de hechicería y de masonería. Todos nuestros héroes de la independencia fueron masones. Entonces, muchos de nosotros, o la mayoría de nuestros antepasados, pelearon la revolución. Por lo tanto, hay un espíritu de muerte que se mueve desde muchas generaciones atrás en nuestra nación. Pero la palabra de Dios nos dice en Éxodo: yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto representa el mundo natural. Israel representa la familia de Cristo. Dice: yo te saqué de las tinieblas a una luz admirable. La palabra de Dios nos dice que en el momento en que Jesús estaba en esa cruz, cuando el soldado le lanzó la lanza en el costado, hubo un derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios, y escrito está, que Jesús expiró, murió. Pero dice que expiró y descendió al mismo infierno y arrebató las llaves de la muerte. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. Y Él está ofreciéndonos el regalo de la vida eterna. Y todos sabemos cuál es el regalo de la vida eterna, ¿verdad que sí? Amén, ¿Sí aleluya. La salvación. La salvación, sí. Okay. Ven, Betsy. Todos, crean o no crean en Dios, y esto siempre lo dice al principio, en cada lugar, porque tengo que reafirmar la obra redentora de Jesús. Gloria a Dios. Tengo que reafirmar que no somos cristianos de plataforma, nada más. Somos un remanente, que tenemos el privilegio de que el Señor nos ha preservado hasta este último tiempo para un propósito grande. Que no somos un error, sino que somos una bendición. Pero que en medio, cada vez los tiempos se están apremiando y se están haciendo más densos. Y en medio de esos tiempos en que la tiniebla cubre la tierra, el Señor va a levantar una iglesia que sobre ella va a resplandecer el sol de justicia. Pero esa iglesia es una iglesia sana, purificada, restaurada, y una iglesia que no se autodefiende con su libre albedrío, ni se defiende que es que así soy yo, sino es una iglesia que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Y todos, crean o no crean, en el Hijo del Dios viviente, todos vamos a comparecer, ateos, budistas, todos, delante del trono de Dios Padre. Amén. La palabra de Dios dice que todos vamos a comparecer en aquel día, delante del trono del Dios Padre. Y ese día va a salir todo el expediente de Betsy. Betsy nació en 1991. Va a salir ahí todo, desde la gestación, todo lo que se movió alrededor de la gestación, lo que pasó en el momento que ella nació, lo que ella pasó a los 5 años, lo que pasó a los 10 años. En el momento que a los 3 años ella reconoció a Jesús, aunque naciera en cuna cristiana. Todo es importante que los niños, todos vienen a reconocer a los niños, sobre todo por cómo están los tiempos ahora. Que lleven a reconocerlo como Jesús, su Señor, Rey y Salvador de su vida. Porque muchos lo reconocen como su Salvador. Es por eso que la iglesia de Cristo batalla en obedecer la voluntad de Dios. Porque lo quieren como el Salvador que les da sanidad, como el Salvador que les da la provisión, como el Salvador que tiene misericordia, pero no lo quieren como amo, no lo quieren como Señor. Aman el palacio, pero no quieren estar en la presencia de Dios. Y todos algún día vamos a comparecer delante del trono de Dios. Crean o no crean en el Señor. Y ahí va a aparecer todo el expediente.
Pero en el momento en que Dios Padre va a dar el veredicto final, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:7. Dice, por cuanto has guardado las cosas que estaban por morir y has permanecido, no borraré tu nombre del libro de la vida. Amén, aleluya. Ojo, hay una distinción por ahí de que si se pierde no se pierde la salvación. Pero yo te quiero decir que hay un fundamento en la palabra que dice que muchos en su nombre dirán, Señor, yo puse manos sobre los enfermos y sanaron y fueron liberados. Y el Señor va a decir, apártate de mí porque no se conoce. Pero aquel que se mantiene firme hasta el fin y que guarda la palabra, los mandamientos y los ha puesto por obra, dice, no le borraré el nombre del libro de la vida. Y dice, y testiguaré delante de mi Padre y de los ángeles que yo pagué el precio de la cruz. Y dice que en aquel momento, cuando vaya a dar el veredicto final sobre la vida de Betsy, y haya encontrado a lo mejor fallas, diferentes situaciones, de repente se detuvo, pero de repente otra vez volvió a caminar, de repente hubo situaciones que dañaron su alma, pero luego otra vez el Espíritu de Dios la vivificó. Entonces dice que cuando va a estar en el punto de dar el veredicto final, Dios Padre, detrás de ella va a aparecer Jesucristo y va a decir, hey Padre, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 3. Hey Señor, yo pagué el precio en tal fecha. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Espíritu Santo. Por favor. Gracias, Señor, aleluya. Para el Señor, ¿sabe? Aleluya. Muchos de ustedes han pasado muchas situaciones muy fuertes. La palabra nos enseña en Éxodo 20, del 1 al 7, que Él nos saca de las tinieblas a una luz admirable y que toda maldición generacional ahí está escrita. Habla de la cuarta generación. Pero hay algo que viene en Deuteronomio 23. Y quiero que me acompañes antes de entrar. Deuteronomio 23. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda. Deuteronomio 23. Todos los que están aquí son cristianos o hay alguien que venga por primera vez y que nunca ha ido a una iglesia. Levanten la mano. ¿No? Todos son cristianos. ¿Sí? Ok. Deuteronomio 23 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos. Acá hay personas que no es cristiana. ¿Ok? ¿Cuántas? Es él, Jonathan, mi yerno, Michelle, Ok. también. Ok, entonces voy a tratar de recordar. Pero es importante que escuchen esta Betito. palabra. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos y amputado su miembro viril. Eso se refiere porque es una persona estéril. Es una esterilidad. Dice, no entrará, dice, bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Vimos en Éxodo la 4ª generación, pero acá dice 10ª generación. Hay algo que se mueve dentro del cuerpo de Cristo, que es el espíritu de bastardo. El espíritu de bastardo es aquella persona que nace fuera de un matrimonio, que no tiene derecho a un nombre, a un apellido y no tiene derecho a herencia. Pero hoy en día vemos, inclusive dentro de la iglesia de Cristo, que hay personas que puedan tener cobertura o una paternidad o puedan tener padres en lo natural, pero a lo mejor trabajaron toda su vida sus papás y de alguna manera se sintieron abandonados, y aunque tengan papá y mamá pueden tener un espíritu de bastardo. Y hay otra parte de las personas que tal vez nacieron fuera del matrimonio y nunca conocieron a sus papás.
y han venido a la iglesia y el Señor se ha querido revelar de su corazón a su corazón como, no nada más como el Dios que alinea, que castiga, porque Dios al que ama corrige, sino como el Dios Padre. Pero nos resistimos a una paternidad de Dios, porque si el padre que conocimos o la madre que conocimos nos abusó, nos lastimó, nos dañó, que es el que vemos, y no podemos amarlo, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos, a aquel que no conocemos? Yo quiero compartirte, porque es importante que te diga eso. Algo de lo que Dios está haciendo es sanando la tierra, pero también rompiendo todo espíritu de bastardo. Hay un espíritu de bastardo en el cuerpo de Cristo y hay un espíritu de bastardo en el sacerdocio de Cristo. En el cuerpo de Cristo se manifiesta de esta manera. Es alguien que aunque llegue a un lugar donde haya presencia de Dios y hay unos excelentes pastores, pero siempre está juzgando todo lo que se está haciendo en este lugar. No puede permanecer en un solo lugar, porque dice la Biblia que el que carga un espíritu de bastardo, dice, no entrará hasta la 10ª generación. No podrá entrar en la congregación de Jehová. Es aquel que anda de iglesia en iglesia, brincando de un lugar a otro. Ese es un espíritu de bastardo. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Porque el congreso se llama Mujeres de Oración, ¿verdad? Amén. ¿Sí es así? Sé que el Señor está levantando mujeres de fe y de oración. La fe viene por el oír la palabra. Y sé que el Señor va a levantar un ejército en esta ciudad de mujeres poderosas en Dios, pero también de hombres de Dios. Pero el Señor necesita sanar tu tierra. Y hay una parte del sacerdocio que también puede cargar un espíritu de bastardo. El llamado más grande que yo tengo es ministrar pastores y líderes. Y Dios me lo ha permitido en todas las naciones. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Ejercer un llamamiento cuando todavía hay áreas que no han sido sanadas ni libertadas. ¿Y sabes cuál es el espíritu de bastardo en el sacerdocio? Que como dice ahí, no se puede, es estéril, no se puede multiplicar ni puede fructificar. Es aquel que, aunque tiene gente con dobles talentos y llamados, no le permite ejercerlo, porque tiene celo, tiene envidia. Hay una raíz ahí que está operando. Y yo hoy quiero compartirte un poco de mi testimonio. Yo hoy podría compartirte muchas cosas y de avivamiento y te dejaría ahorita aquí brincando, pero sabes que desde que yo entré el Espíritu Santo me inquietó, y aún cuando estaba aquí el Espíritu Santo me estaba inquietando por todo lo que se mueve. Y yo oro en el nombre de Jesús que en esta noche todo altar de muerte que se ha levantado en contra del sacerdocio de Cristo y de la iglesia de Cristo en este lugar se rompe, se desafía y se echa por tierra bajo los pies de Cristo. Gloria a Dios. Yo nací en el año 1971, para la gloria de Dios, acabo de cumplir 55 años. Pero cuando yo nací hace 55 años, yo nací junto a mi hermana gemela. Nacimos ella y yo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Mi padre era un hombre de gobierno del estado de Tamaulipas. Mi madre era una mujer de hogar. Y cuando nosotros nacimos con un problema cardíaco, una malformación de la arteria aorta. Si tú recuerdas cómo está el dibujo del corazón, ya ves que hay una arteria grande, gruesa. Esa es la que bombea y permite que todos los órganos funcionen de una manera correcta. Ambas nacimos con una malformación aórtica. Mi hermana gemela a las semanas murió, pero yo seguí con vida, siendo una niña o una bebé desahuciada. Lo primero que le dijeron a mis padres es que yo no iba a vivir muchos meses. Pero de alguna manera, cuando hay un propósito de Dios, a veces suceden cosas que no comprendemos. Y mis padres, que no eran cristianos en aquel momento, ellos creían en la Iglesia Universal, pero eran un hombre y una mujer que tenían mucha fe en Dios. Ellos le pedían a Dios por mí. En medio de su ignorancia, ellos me consagraron para el Señor. No siendo aún cristianos, con una fe universal como la mayoría que ejerce en México. Y fue avanzando los meses. Y yo fui creciendo, pero fui una niña que creció dentro de la clínica de un hospital. En aquel tiempo,
yo siempre estaba con cuadros de oxígeno, eran unos cuadros grandotes, como de madera con unos mantos arriba, con una luz muy fuerte. Eran los cuadros de oxígeno, no como ahora que además te ponen una tripita aquí bien padre, ¿no? Está el tanque y la tripita, no, en aquel tiempo era un cuadro grande. Yo tenía muchos problemas por tener una malformación aórtica. No podía respirar bien, mis órganos no podían funcionar bien. Y en su defecto, en medio de ese proceso, dice mi madre que yo caminé a los 11 meses de edad de puntitas. Y caminé en medio de un hospital. Fue donde yo crecí. Esa fue mi primer casa, un hospital. Desde que yo tengo uso de razón, siempre estaban poniéndome muchos sueros, canalizándome, muchos tripas veía yo alrededor, y yo creía que esa era la vida normal de todos, que esa era la vida que se vivía. Pero había un mundo afuera muy diferente. Y conforme yo fui creciendo, poco a poco, los pocos días que a veces estaba en casa, esos días yo tenía primos, y esos primos podían correr, jugar, brincar, pero yo me di cuenta que la primera vez que intenté jugar con algunos de ellos, inmediatamente yo me desmayaba y despertaba nuevamente en el hospital. Era como el tiempo que yo podía estar en casa, y así fue como fui creciendo. Entonces la mayoría de todos los fines de semana se juntaba toda la familia, y había un tío que le llevaba juguetes a todos mis primos, y a mí me llevaba libros de pintar y rompecabezas porque yo tenía que estar sentada. Yo no podía hacer esfuerzos de aquí a un metro, porque si yo empezaba a querer moverme con fuerza, inmediatamente empezaba a fallar mi sistema cardiovascular y yo perdía otra vez el conocimiento. Y era otra vez despertar dentro de ese hospital. Y esa fue mi infancia. El rato venían mis primos, pintaban conmigo, hacían el rompecabezas conmigo, después se cansaban y ellos seguían corriendo. Entonces yo lo único que me acuerdo que yo le decía a mi mamá, si ella me permitía, era poder, tenía unos vestidos, en aquel tiempo se usaban unos vestidos con muchos solares, estoy hablando de hace medio siglo. Ya las nuevas generaciones, yo sé que ya no les tocó, ya les tocó verles jeans y todo ese tipo de ropa. Bueno, a mí me tocaron todavía vestidos con muchos solares, calzonerita con muchos solares, las calcetitas, mira, ellas sí se acuerdan porque somos contemporáneas, ¿verdad? Se me hace que sí. Las calcetitas con muchos solares, mis zapatitos dorados, me arreglaban muy bonito mi mamá y mi papá, pero yo no podía jugar, entonces lo único era que me bajaba de un sillón en el que siempre me tenían sentada. Y la manera en que yo podía jugar mientras todos corrían era cuando yo empezaba a darme vueltas con mi vestidito. Y yo me daba vueltas y veía la sombra así como se ve la sombra. Y yo decía, estoy volando, estoy volando. Y era la única manera, y yo decía, algún día yo voy a volar. Era lo que yo decía a esa edad. Pasaron los años, yo llegué a la edad de 5 años con ese problema de salud. Y mis padres eran tan chapados a la antigua, y te estoy hablando de hace más de medio siglo, que cuando yo nací, no había celulares, no había nada de lo que hay ahora. Lo que había era poca gente, como en el caso de mis papás, porque era gente de gobierno, tenían el teléfono de disco, y lo que se usaba era un telegrama, que las nuevas generaciones no saben, yo creo ni lo que es un telegrama. Era algo que nada más se cobraba por ciertas palabras, y tardaba hasta 3 días para llegar la noticia. Y le llega una noticia a mis papás, le llega la noticia a mi madre de que su hermano menor se había suicidado, se había dado un balazo y había muerto. Entonces mis padres hablaron conmigo y me dijeron, Juanita, tenemos que salir de emergencia porque tu tío se mató. Y yo era la primera vez, mis papás siempre estaban conmigo por mi condición de salud. Era la primera vez que ellos me iban a dejar sola en casa. Y yo recuerdo que yo empecé a rodarse mis lágrimas, porque no era una niña que, acuérdense que yo tenía un problema cardíaco, no podía llorar de no podía hacer eso. Yo lloraba y salían mis lágrimas y le decía, pero ¿cómo? Y se van a ir. Sí, pero no te preocupes, había una señora que siempre nos ayudaba en la casa, pero todos los días salía de trabajo. O sea, no te preocupes porque va a llegar tu prima
a cuidarte. Yo tenía una prima mayor que yo, 15 años, y dijo, ella va a llegar a cuidarte. Y yo le decía, por favor, no me dejen, no se vayan. ¿Qué va a pasar conmigo y mis medicinas? No te preocupes, ellos te van a dar las medicinas. Y cuando vienen, no nos vamos a tardar, pero mira, en aquel tiempo las carreteras no eran como las de ahorita. En salir al interior eran unas carreteras que tardaban, pero horas para llegar a otra ciudad, a otro estado. Y yo recuerdo que me dicen ellos, ¿quieren que te ponga el vestido favorito que tú tienes? Y yo les dije, sí, era un vestido azul celeste, muy bonito. Dice, ¿quieres que te ponga tus zapatos favoritos? Y yo le dije, sí. Bueno, pues ya no llores, te voy a poner eso que vas a quedar así arregladita y nosotros nos vamos a ir. Y mira, la señora va a estar aquí, pero ya para cuando la señora salga va a llegar su primo. Y llegó la hora de la salida, ellos se van, llegó la hora de la salida de la persona que trabajaba en la casa de nosotros. Y me dice, Juanita, yo me tengo que ir y tu prima no llega, pero mira, acuérdate lo que dijo tu mamá, que no le abras la puerta a nadie, no le vayas a abrir la puerta a nadie. Yo tengo que ir a atender a mi esposo y a mis hijos, pero ya no ha de tardar en llegar tu prima. Y ese día ella se va y yo me quedo ahí en casa. Cuando yo me quedo en casa, ese día había en la casa de mis padres un reloj al frente. Y yo veía cómo se movían las manecillas y corría ese reloj. Y yo veía que pasaban las horas y cuando uno es pequeño no mides el tiempo. Y yo sentí que habían pasado mucho tiempo cuando alguien tocó a la puerta. Yo me bajé despacio como me habían enseñado a mí desde niña a hacer las cosas. Me subí para asomarme a una ventana a otro sillón. Cuando yo veo por la ventana, yo veo que es uno de mis tíos, mi tío favorito. Entonces yo me bajo emocionada y yo le abro la puerta. Y cuando yo le abro la puerta, él entra y yo lo abrazo y le digo, tío, qué bueno que llegaste. Pero él venía tomado, él venía alcoholizado, venía con cervezas en su mano. Y aquel día yo sufrí de abuso sexual. Hay tres cosas que se pueden activar. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque hablamos de una iglesia sana y purificada y restaurada. El 99.9% a nivel mundial está comprobado, porque no soy nada más ministro internacional, tengo una especialidad en sanidad interior y liberación. El 99.9% está comprobado que hay abuso sexual dentro de las familias a nivel mundial. Los tocamientos, yo era de mujeres, pero veo que aquí hay varones y lo digo con respeto, gracias a Dios, pero no hay niños y no hay niños chiquitos, ¿verdad? Puedo hablar de ese tema, o sea, niños que no vaya a afectar a los. Cuando eres niño, todo lo que te toque, que tú no permitas, es abuso. Pero aquel día yo sufrí abuso de una manera violenta. Para cuando mi prima llegó al otro día, ella me encontró detrás de un sillón con mi vestido roto y ensangrentado. Y yo estaba en una crisis cardíaca. Cuando ella entró, porque la puerta estaba abierta, y llegó y me buscó y me encontró detrás de aquel sillón, ella empezó a llorar y me dice, ¿qué te pasó? En medio del abuso, una de las palabras que mi tío me dijo, no vas a decirle nada a mis tíos, porque si tú hablas, o yo mato a tu papá, o tu papá me mata a mí y él va a la cárcel. Y mira, uno de niños todo entiende. No subestimes a los niños, porque todos entendemos. Yo sabía que mi padre era un hombre importante en el gobierno. Y yo sabía que mi papá no podía entrar en un riesgo así. Y cuando ella lloraba, yo pensé que ella le estaba doliendo igual que a mí. Y cuando ella me dice, por favor, no vayas a decir nada, le dije, no, yo le prometí no decirle nada a mis papás. Para cuando mis padres llegaron de viaje, ellos me encontraron internada, que no era algo raro. Ellos, cuando me encuentran, entran, y yo desde que tengo sobre razón he escuchado la palabra muerte, desde que nací. Y cuando entran ahí a la clínica,
los médicos le dicen a mi papá, le dicen, prepárese, licenciado, porque a diferencia de que la niña es una niña que ama la vida y siempre ha querido vivir, en esta ocasión la niña se está dejando morir. Cuando mi papá se me acerca, él me dice, hija, vamos, tú tienes que vivir contra todo lo que siempre han dicho, has podido vivir y tú vas a ser una triunfadora, siempre me decía. Él me decía estrella, me llamaba estrella, tú eres mi estrella. Y yo recuerdo que yo le contesté a mi papá, balbuceándole, le dije, papi, yo ya no quiero ser estrella. Y él me dijo, ¿por qué no quieres ser estrella? Dije, porque las estrellas brillan mucho y todo el mundo las quiere tocar. Yo no quiero ser estrella. De alguna manera yo le estaba expresando a mi padre lo que yo había pasado, pero tenía miedo de decírselo claramente. Quiero decirte que mi padre me contestó esto y yo creo que eso marcó mucho en mi vida. Mi padre me dijo, mira hija, va a haber días nublados y va a haber días de tormentas, pero las nubes van a pasar y las tormentas también van a pasar y las estrellas nunca pierden su esencia. Las estrellas siempre vuelven a brillar. No es por nada que Dios nos menciona como estrella de la mañana los que permanecemos en Él. Aleluya. Así es como te llamo. Y cuando Él me dice eso, yo quiero decirte algo. El abuso sexual activa tres cosas. Puede activar lo que hoy se ve tanto y que dicen, no me ha pasado nada. El homosexualismo, si es un niño abusado. Si es una niña, el lesbianismo. Otra cosa que se puede activar a través del abuso es precisamente eso que a veces dicen, mira, ese es de gastos ligeros. Por eso nunca critiques a la persona porque tú no conoces la historia. Porque es algo espiritual que se activó en medio del dolor y que hubo una mutilación y que hubo una ruptura en la identidad. Y la identidad te la da el Padre. Y cuando hay una ruptura en la identidad por abuso físico, que es golpes, verbal, palabras que dañan tu vida, o sexual, puede ocurrir lo que llaman, esa muchachita es de cascos ligeros. O en su defecto los varones, cuando son cristianos, se casan, dicen amo a mi esposa, se casan con todo el amor del mundo, pero al tiempo tuvo una recaída porque engañó con otra mujer. Y luego se arrepiente y dice, perdóname, es que yo te amo. ¿Cómo me amas y me fallas? Eso se llama un espíritu de prostitución que se activa a través del abuso sexual. Y eso a veces opera mucho en la iglesia de Cristo. Y tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber contra qué estás peleando en lo espiritual y qué es lo que tienes que derribar y cómo tienes que sanar la tierra. Porque aquí hay pastores y líderes y tienen que conocer. Porque ¿sabes dónde son los lugares donde se esconde un abusador? En las escuelas y en la iglesia. Porque al cabo se tiene que perdonar todo. ¿Cuánta gente no está activado? El abusado se puede volver abusador. Pero también que activa el abuso sexual. Que tú puedes casarte muy enamorado o enamorada, pero después no puedes estar con tu pareja porque sientes un rechazo. Y eso es porque no has sanado tu interior. Yo fui creciendo después de ese proceso. A la edad de 13 años, mi padre muere, le dan 13 embolios en uno, y yo sufro por el primer infarto a la edad de 13 años. Un infarto a corta edad es un infarto fulminante. Nadie resiste una muerte por infarto fulminante. Por eso es que muchos jugadores de fútbol que están totalmente sanos, pero en la cancha de repente caen, se desmayan. ¿Sí han sabido de eso? Sí, amén. Y dicen, ¿de qué murió? Infarto fulminante. Porque una persona joven o pequeña no puede resistir un infarto como una persona de 50 o 60 años. Los puede resistir más, fíjate. Pero un niño, un joven, no. Y yo tuve un infarto a los 13 años en medio del entierro de mi papá. Y eso hizo
que mi madre y yo nos quedáramos solas. Cuando ella y yo nos quedamos solas, despojaron a mi madre de la herencia. Entonces ahora mi madre tenía que trabajar en casa, lavando y planchando, para tratar de comprar los medicamentos que yo necesitaba y darme la vida que mi papá nos daba. Ella tenía que trabajar mucho. Y ahora ella se iba por muchas horas a trabajar y llegaba en la noche cansada. Y muchas veces ella me encontró inconsciente. Y yo veía cuando despertaba en los hospitales como mi madre desgarrada y decía: perdóname, no te puedo dar todos los tratamientos que necesitas. Y eso fue lo que a mí me llevó a tomar una decisión, porque siempre estaba en casa solita y me ponía mal y ahí yo quedaba inconsciente. Pero entonces, como mis padres eran de raíces católicas y apoyaban mucho al clero, en la casa de mis padres comían los sacerdotes obispos. Yo tomo la decisión a la edad de 13 años de irme al convento. Yo soy ex novicia. Usé los hábitos por 2 años. Y queda muy poco el tiempo, no te puedo contar todo mi testimonio porque ahí yo pasé otros procesos muy fuertes, muy fuertes. Pero después de 2 años, ya cuando estaba a punto de ordenarme como monja de intercesión para irme al convento de Morelia, Michoacán, hice un receso al salir y ahí mi mejor amiga de la secundaria era hija de pastores, pero ella nunca me habló de Cristo. Pero tenía un mejor amigo que también era hijo de pastores. Y en una cena, en medio de ese receso que me invitaron, aquel joven un día me dijo: oye, me dicen que tú eres monja. Y yo, bien orgullosa, sí, soy monja. Y me dice: ¿por qué quieres ser monja? Dije: porque amo a Dios y quiero servirle a Dios. ¿Y quién te ha dicho a ti que para servirle a Dios te tienes que ir de monja? Dije: bueno, es que aparte me queda poco tiempo de vida, y el poco tiempo que me quede de vida yo se lo quiero entregar al servicio de Dios. Y yo vi el entierro de una de las monjas que le pusieron un anillo y decían que esa era la esposa de Dios. Yo quiero ser también la novia, la esposa de Dios. Y me dice: ¿qué tú que eres monja? ¿No conoces lo que dice la palabra? Y le dije: ¿qué dice? Que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados. Amén, aleluya. Y yo volteé y lo vi y me cayó tan mal, porque yo dije: mira, esta gente sabe más que yo de la Biblia. Y realmente sí sabía más. Aleluya. Yo amaba a Dios en mi ignorancia, pero cuando yo vine a Cristo, el corazón de Dios se reveló a mi corazón. Aleluya. Cuando Él empieza a decir todo eso, Él me empieza a hablar de la palabra. Y me invitan a una vigilia en Brownsville, Texas. Yo amo las vigilias. Las vigilias suceden cosas maravillosas. Amén. Y en este último tiempo la iglesia tiene que velar y orar. Amén, Velar, amén. ayunar, Amén. velar y orar. Y en aquel tiempo me invitan a una vigilia. Y cuando me invitan en aquella vigilia, recuerdo que estábamos ahí, le pidieron permiso a mi mamá, me dejaron ir, estábamos en esa vigilia y un profeta hondureño que yo no sabía lo que era un profeta, ni me imaginaba que el Señor me iba a llamar precisamente en esa área, aunque ya me tenía reservada. Pero en aquel momento se acerca un hombre y empieza a orar por mí y me dice el Señor que va a poner en ti un corazón nuevo. Y cuando empieza a decir, me dice el Señor que va a poner en ti un corazón nuevo y que serás madre de ministerios. Aleluya. Que serás una mujer usada fuertemente en las naciones. Y que Gloria. en los últimos tiempos el ministerio que ha puesto sobre tus lomos va a ser reconocido porque levantará nuevas generaciones. Amén. Claro que yo Gloria a no Dios. entendí nada cuando me lo dijo, porque no era mi lenguaje, no conocía. Lo único que yo entendí, te va a poner un corazón nuevo, y yo volteé bien enojada con mi amiga y ahora mi nuevo amigo y les dije: ¿por qué se están burlando de mí? Y ellos: no, porque dices que estamos burlándonos de ti. Ese hombre se está burlando de mí. Dice que Dios me va a poner un corazón nuevo y eso no es posible.
Y cuando yo les estoy reclamando a ellos, dicen que nosotros ni lo conocemos, no le hemos dicho nada. ¿Cómo que no? Se está burlando de mí, de mi problema cardíaco. En eso se regresa el profeta, pone su mano sobre de mí y por primera vez yo caigo bajo la unción del Espíritu. ¡Aleluya! Y yo ¡Gloria a Dios! ¿cómo pasa de mi cabeza una mano blanca que me recorre de la cabeza hasta los pies? ¡Santo! Ahí yo no fui sana físicamente, pero el metanoeo de Dios vino a mi corazón porque hubo una transformación en mi mente y en mi corazón que se circuncidó para venir a una nueva vida en Jesucristo. Cuando yo llego a casa, le platico a mi mamá y le digo, mami, ya no me quiero ir al convento. Y mi mamá dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y le platico, óyeme, no. ¿Cómo? Con los hermanos separados, con esos que lavan la cabeza. Y empezó a decirme, pero ella, con tal de que yo no me fuera, me dijo, no estoy de acuerdo en esa locura, pero con tal de que no te vayas, yo te voy a apoyar. ¡Aleluya! Salí, batallé para que me dieran los documentos, no me los querían dar porque yo no salí del clero para hacer una vida normal. Yo salí del clero para hacer una vida en Jesucristo. Amén, Desde aleluya. que yo salí, yo me empecé a preparar en Estados Unidos. Tuve el privilegio de prepararme con grandes hombres y mujeres de Dios de la vieja escuela, de los avivadores de Pensacola, los tiempos de Benny Hinn. Me preparé con el hermano H.O. Espinosa de Guerra Espiritual, uno de los mejores guerreros a nivel mundial. Gloria a Y Dios. empecé mi preparación junto con el entrenamiento en campo. Y empezó el Señor a transformar mi vida y mi corazón del interior hasta el exterior. Todavía tenía un problema de salud, pero yo seguía con un denuedo y una pasión por Jesucristo. La palabra de Dios dice que escrito está que aunque tu cuerpo desfallezca, pero el Espíritu de Dios en ti se vivifica y se fortalece. Amén, gloria a Así Dios. fue como pude yo preparar, primero como ministro, luego en el pastorado, luego como ministro internacional, luego en sanidad interior, en liberación. Empecé a corta edad a ser directora de varias naciones, preparar y entrenar pastores y líderes. Y Dios empezó a usar mi vida, pero yo todavía estaba enfermo. Cuando voy a resumir, porque voy a saltar la parte de mi matrimonio, del nacimiento de mi hija, que fue un milagro. Hasta después de que nace mi hija, yo soy sana del corazón, a la edad de 27 años, sirviendo al Señor. Y empiezo a servir con denuedo, con pasión en todas las naciones. Y empiezo a predicar que no somos un error, que somos una bendición. Amén, Y amén. empiezo con mucha fuerza y el Señor empezaba a hacer cosas extraordinarias. Me tocó marcar el avivamiento en Nueva York con las garras de Nueva York. Me tocó marcar el avivamiento entre Brasil y Perú con 60 tribus del Amazonas. Me tocó marcar avivamientos. Dios en la misericordia de Dios usó este vaso para ver tiempos gloriosos. Donde el cielo donde el Señor empezaba a liberarse de fantasmas, donde el Señor levantaba ministerios, ¿no? En todos los confines de la tierra. Y Dios se movió de una manera hermosa. Gloria a Dios. 17 años yo estuve totalmente sana. Y durante ese tiempo yo empiezo mi agenda cada vez más fuerte. Y yo tenía una gira hasta Asia. Y cuando tengo esa gira, mi madre cayó enferma. Mi madre ya había venido a los pies de Cristo, ya era una de las mujeres intercesoras a mi lado. Y cuando viene a los pies de Cristo, ella empezó a ser una guerrera. Y por eso yo me gozaba hacer que veía una de las hermanitas. Mi hija volteaba y la veíamos y dice, mi hija, ay, qué hermosa mamá. Le digo, siempre nos acordábamos de su abuelita. Porque esas mujeres de guerra, de intercesión, de fe, de ayuno, de pasión, marcan la historia de generaciones. Así es, Y yo aleluya. recuerdo que cuando mi madre caía enferma, yo ya era una persona reconocida a nivel mundial ministerialmente hablando. Ya era una ministro reconocida. No había tantas redes de como ahora. En el 2005 ella cae enferma. Y cuando ella cae enferma, ella entra en coma.
Y Dios me dio gracia y favor con los médicos y no pude estar con ella en terapia intensiva. Y yo empezaba a cantar salmos, a adorar con salmos, y todos los que estaban a punto de morir empezaban a ser sanados. Y luego yo salía a tomar agua hacia afuera y la gente que bajaba de otros pisos se me acercaba llorando y me empezaba a decir: mi hijo tiene SIDA, mi hijo tiene hepatitis C, mi hija está muriendo de problema renal. Y yo les empezaba a hablar de Cristo, llegaban a los pies de Cristo y luego otro día salía y me decían: ¿qué cree? Hizo un milagro el Señor, sanó mi hija, Dios sanó mi hijo, sanó mi esposa, sanó mi madre. Pero yo entraba a terapia intensiva y mi madre convulsionaba, y luego entraba otra vez en coma y los que estaban al lado de ella sanaban. Y yo le dije: Señor, ¿qué pasó? Señor, si tú usas mi vida para hacer milagros y la gente de aquí del hospital está sanando, ¿por qué mi madre no? Y me dice el Señor: porque ella ya cumplió su propósito. Ahora apenas vas a empezar a cumplir mi propósito. Y mira, yo dije: ¿cómo apenas, Señor? Si tenía más de 15 años, ya era bien reconocida, según yo, ministerialmente. Y el Señor dice: apenas empezarás. Y a veces uno trata de negociar con Dios, ¿a poco no, hermanos? Y yo le dije al Señor: mira, Señor, así como ese día, Señor, regálale 15 años a mi mamá. ¿Qué te cuesta? Mire, la mejor intercesora que yo tengo a mi lado. Tenemos la gira, por favor, sánala, levántala. Y el Señor hizo un silencio. ¿Cuántos de ustedes conocen esos silencios de Dios? Amén. Y yo dije que yo tenía que entregar. Y yo había hablado a la familia de mi mamá, porque el médico me dijo que le quedaba poquito tiempo de vida, que su corazón ya estaba muy débil. Y había venido una tía mía y aquella prima que cuando yo era niña no llegó. Llegaron de México y de Monterrey a ver a mi madre. Estuvieron un día, 2 días, 3 días. Y en el cuarto día me dicen: Juanita, ¿sabes qué? Pues mi tía no se muere. Dijo: y pues vinimos para que no te agarraras sola, pero ya nos tenemos que ir. Y le dije: bueno, está bien. Y me dice mi prima: oye, yo he escuchado que hay gente que no se puede morir porque tienen un secreto guardado. A mí se me hace que mi tía tiene un secreto y por eso no puede partir. Y le dije: claro que no, mi mamá y yo somos una. ¿Qué secreto puede tener mi mamá? Y luego todo el día siguió ella: es que estoy segura que mi tía no puede morir por un secreto que ella está cargando. Tanto me estuvo diciendo hasta que yo le dije: oye, soy ministro de Sanidad Interior y no es posible que Dios use mi vida para restaurar la vida de tanta gente y no pueda con mi mamá. Pues si tú sabes algo que yo no sepa, dímelo para poder orar y ministrar su vida. Y me dice: sabía que me iba a tocar algo, que yo te lo tenía que decir. ¿Qué cosa? Dice: que tú no eres hija de mis tíos. A ti te adoptaron, te recogieron al nacer. ¿Tú sabes lo que fue eso? Yo soy ministro de Sanidad Interior. Aleluya. Segundo, se activa un espíritu de abandono, de rechazo. Aleluya. Se arma una ministra internacional. Y cuando ellos me dicen eso, yo subo a ver a mi madre y le digo: mami, te hace toda la verdad. Y quiero agradecerte, mamá, porque mejores papás yo no pude tener. Y si le he servido a Dios hasta hoy, ahora lo voy a hacer con mayor pasión. Gloria a Dios. Es lo que yo siempre he dicho, que yo te pregunto a ti. Ahorita escuchaba tu testimonio. Fuiste deportada, sacado, llegaste ya a Matamoros. Bienvenida a Matamoros, a la gran puerta de México. Y te voy a decir algo, es algo profético. Hay un tiempo profético que la puerta, por algo Dios se trajo para acá. Hay un propósito ahí. Pero quiero decirte, si en Matamoros, ahorita gracias a Dios ya tienes casa, pero si a ti te hubieran dicho: te regalo un terreno, pastor, pero ese terreno es pantanoso, no vas a poder construir nada ahí, ni
ni casa, ni poner un palito, nada, porque se va a morir. Ah, pero me tienes, con el gobierno actual que tenemos, me tienes que pagar impuestos. Pero no vas a poder construir nada. Pero te lo regalo, pero paga mis impuestos. ¿Tú lo aceptarías? Si no puedes construir ni edificar, pero tienes que pagar, ¿lo aceptarías? Yo que no se lo aceptaría. No, ¿para qué lo quiero? Si no puedo construir, es pantanoso. ¿Y cómo que le tengo que pagar? Todavía tengo que pagar algo. Pues no. ¿Verdad que no lo agarraríamos? ¿Usted lo agarraría? ¿Cierto? Pues yo siempre les he dicho que ese terreno pantanoso, aquel día, ya siendo una iglesia internacional, puede entender. Fíjate lo que te estoy diciendo. Como nunca lo que era la obra redentora. El saber que de tal manera el Señor amó al mundo. No por lo que tú y yo somos, sino a pesar de lo que somos. Él nos ha amado con un inalterable amor. Que nos entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tenga una vida eterna. ¿Te acuerdas que te dije? Ya estoy por cerrar. ¿Te acuerdas que te dije? Que yo dije, ahora más que nunca voy a servir al Señor. Pues cuando yo enterré a mi madre, guardé sus cosas por respeto, por no caer en situaciones que no son correctas. Guardé todo. Y mi esposo me oía llorar todas las madrugadas. Y un día se acercó y me dijo, Juan, has pasado tantas cosas, has vencido tantas cosas. ¿Por qué lloras así? Y le decía, es que no puedo más. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero siento como que la fuente del amor se fue de mi vida. Ministerio Javes se acaba, ya no va a seguir. ¿Te acuerdas que yo dije que iba a seguir con mayor fuerza? Y cuando yo identifiqué eso, me dijo, ¿qué estás diciendo? En eso yo había servido en islas marginadas y llegaron gente de la India. Váyanse preparando. Llegaron gente de la India y me dijeron, en medio del entierro de mi madre vino el huracán Katrina. Y me dijeron, Juan, y se perdieron 400 casas. Padres quedaron sin hijos, hijos sin padres, se están preguntando por ti. Y yo le dije, lo siento, George, yo ya no voy, yo ya no puedo seguir, acabo de perder a mi madre, mira, me enteré que no soy hija de mis papás y que me dice, güey, ¿qué te pasa? Despierta. Vamos, porque un pueblo te espera. Aleluya. Y yo me fui con él y cuando llegué a aquel lugar y vi toda la destrucción, que ya no había casas, no había escuela, todo lo que habíamos construido con los misioneros ya no estaba ahí. Y que los niños venían, mi mamá se lo tragó el remolino, mi papá se lo tragó y los papás, pastora, mis hijos, se los tragó el huracán. Y yo empecé a ministrar. Y ellos empezaron a fortalecerse. Y seguí con la agenda. Pero déjame te digo algo. Donde quiera que yo predicaba había más señales, milagros, había manifestaciones. Pero ¿sabes qué era lo peor que estaba pasando? Que yo podía ver la gloria de Dios, pero no la sentía. Aleluya. No hay peor cosa que cuando hay un corazón, un alma herida. Puedes tener un conocimiento de la palabra y la palabra, porque la palabra del Señor la va a respaldar. Pero no hay peor cosa, tú y yo no tenemos que ayudarle a Dios. Dios está real en tu vida y en mi vida. Que a veces hay heridas que el enemigo sabe que tú eres tan importante en las manos de Dios que está tratando de destruir tu alma. Y el Señor dice en su palabra que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. No nada más habla de una sanidad física, habla de una sanidad interior. Él quiere sanarte del interior al exterior. Él en esta noche ha venido a sanar tu tierra y ha venido a sanar tu alma. ¿Qué te está deteniendo a ti para seguir adelante en el cumplimiento del llamamiento supremo? Cuando yo hablé con mi madre espiritual y le dije, ¿sabe qué? Ministre. Me dijo, Juan, tú eres la mejor en sanidad interior que ministras a todos los pastores. Le dije, sí,
pastor aquí. Porque no somos llaneros solitarios. Aleluya. Somos una familia en Cristo. Amén, aleluya. Y tenemos que ser hombres y mujeres de autoridad bajo autoridad. Amén, amén. Porque aquellos que no saben estar bajo autoridad son nada más como címbalos que resuenan. Porque los dones de Dios son irrevocables. Y ungidos hay muchos. Pero en este último tiempo no nada más el Señor quiere ungidos. Quiere voces que anuncien la segunda venida de Jesucristo. Cuando yo le digo a mi hermano espiritual que me ministrar, dijo, dime cómo te tengo que ministrar en esa área. Y yo le dije cómo lo hiciera. Yo entendí esto, iglesia, o mujeres, que la opción que Dios nos da a nosotros es para la remisión del pueblo. A veces nosotros tenemos autoridad para reprender, para rechazar, para derribar, pero para ministrar sanidades internas, tú necesitas la autoridad de aquel que te preside. Amén, amén. Y cuando yo le dije a ella, ministreme, ella me ministró y realmente se cumplió lo que yo le había dicho a mi madre en su lecho de muerte. Me levanté por la misericordia de Dios y bondad, con mayor poder y gloria, Amén, bajo la gloria unción a del Dios. Espíritu Santo, llevando la gloria de Dios a las naciones, pero sobre todo sanando ministerios, sanando pastores y líderes y trayendo la salvación de las almas a los pies de Cristo. Creo Aleluya. verdaderamente que en este último tiempo, ancianos ministeriales como nosotros, una nueva generación como estos jóvenes y los jóvenes que tú ves que están aquí alrededor, a la par, seremos levantados con poder y gloria bajo la unción del Espíritu Santo para ver una gloria que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído. Esa es la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ponte de pie. Yo quiero invitar a que vengas aquí al frente. Quiero que vengan todos. El llamado